El gran hombre de Dios de los años 1600, Matthew Henry, escribió en una ocasión que las riquezas, puntualmente el amor al dinero. 2. Los honores, exactamente el orgullo por llegar a lugares altos. Y número 3, los placeres, el llevar una vida desordenada, son los 3 grandes peligros del ser humano. Peligros del cual debemos cuidarnos todos. Pero escuche esto, pero de manera especial, y Dios mismo lo puntualizó, 3 peligros del cual deben cuidarse los gobernantes y todos aquellos que aspiran a este tipo de cargos. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 17, del verso 14 al verso número 20. Allí Dios, por medio de Moisés, da instrucciones de cómo debía ser el gobernante que dirigiera a su pueblo. Encontramos allí, en Deuteronomio 17, 7 características que debe tener la persona que aspira a gobernar. Y permítame, le hablo un poco lo que dice el verso 14. Le dice Dios a su pueblo a través de Moisés: cuando ustedes entren a la tierra que les voy a dar y digan, queremos un rey, entonces tendrás en la cuenta estas cosas. Y voy a resaltar algunas de ellas. Número 1, dice Dios: pondrás al rey o al gobernante que yo escogiere. Número 2, no podrá aumentar para sí sus caballos. Y ya le voy a explicar por qué Dios dijo esto. Número 3, no tomará para sí muchas mujeres, porque su corazón se podría desviar. Número 4, no amontonará para sí en abundancia ni oro ni plata. Número 5, cuando se siente sobre el trono, cuando empiece a gobernar, escribirá para sí en un libro una copia del libro de la ley, y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida. Y escuche esto, debía hacer eso, del escribir una copia del libro de la ley, es decir, de la palabra de Dios, para que el nuevo gobernante aprendiera a temer a Jehová su Dios y guardar todas las palabras de Dios y las pueda poner por obra. Número 6, que no eleve su corazón hacia sus hermanos, es decir, que no fuera a oprimir, a abusar y a maltratar de los ciudadanos. 6 características que Dios pide de un rey, de un gobernante. Repito, según lo que dice Deuteronomio capítulo 17, del verso 14 al versículo número 20. Y le invito para que hagamos rápidamente un recorrido de algunas de ellas. Número 1. Dios pedía que el rey, que el gobernante, debía ser alguien que Dios mismo escogiera y que le agradara a Dios. ¿Por qué razón? Mire, Dios era el rey de su pueblo. Dios era el que gobernaba a su pueblo. Así que si una persona iba a ser, por así decirlo, una extensión de ese gobierno, de ese reinado de Dios, entonces esa persona debía ser alguien que actuara en consecuencia al Rey Supremo. Permítame y se lo explico de la siguiente manera. Digamos que usted tiene una empresa, que usted es el gerente general de su empresa. Número 1, ¿no es cierto que usted mismo buscaría a sus subgerentes o a los gerentes de área? Usted no le dejaría ese trabajo a otra persona. Usted mismo escogería a sus subgerentes. Número 2, ¿no es cierto que usted buscaría que sus colaboradores, que sus otros gerentes, estuvieran en sintonía con usted? Usted no va a buscar a una persona que piense y actúe de una manera diferente a la que usted tiene como gerente de su empresa. Pues mire, de igual manera debemos actuar nosotros. Si tenemos nuestro Señor,
Si tenemos nuestro gobernante, que es Dios, entonces lo más lógico es que busquemos que el que nos gobierne aquí en la tierra esté sintonizado también con los principios de Dios. No es lógico decir que Dios nos gobierna y que busquemos a alguien que esté apartado de Dios para que nos gobierne. Por eso Dios pedía que el rey de su pueblo debía ser escogido por Dios. Debía primero ser del agrado de Dios. Número 2. Dice que no aumente para sí sus caballos. Mire, el caballo representa fuerza y poderío militar. El rey en aquel entonces, que tenía muchos caballos en su ejército, se creía fuerte, se creía capaz, se creía invencible. El caballo era una arma poderosa en medio de la guerra. Y Dios, escuche esto, no quería que su pueblo pusiera su esperanza en los caballos o en el poderío militar. Dios quería que ellos pusieran su confianza en Él. Por esa razón les dijo que el nuevo rey, que el nuevo gobernante, no aumentara sus caballos. En otras palabras, que la fuerza de su ejército no estuviera en la fuerza del caballo. Lo que Dios quería era que la fuerza de su nación estuviera en Él, en Dios. Por eso les hizo esa recomendación. Mire, el Salmo capítulo 27, versículo número 7 dice: aquellos confían en carros y en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿El pueblo de Dios tenía su ejército? Claro que sí. ¿Tenía armas? También. Pero su confianza estaba en Dios. Y Dios no quería que eso se perdiera. Número 3. Dice también que el nuevo rey, el nuevo gobernante, no debía tomar para sí muchas mujeres. Mire, en aquella época la costumbre era que los reyes tenían la posibilidad de tener muchas esposas, un gran harén. Pero cada matrimonio del rey representaba de una u otra manera alianzas políticas que hacía con otros reyes y con otras naciones de donde eran sus esposas. Y Dios, cuidando que se hicieran alianzas incorrectas, o que los reyes, llevados por su deseo de satisfacer a sus mujeres, cometieran errores. Por eso les dijo: ustedes no deben tener un harén como lo tienen los otros reyes de la tierra. Ustedes tienen que ser diferentes. Mire, dice la historia bíblica que una de las razones de la gran caída del rey Salomón fue esa. Tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Y dice la Biblia que ellas desviaron el corazón de Salomón en cuanto a su comunión y su relación con Dios, porque se dedicó a hacer alianzas con ellas, con el deseo de satisfacerlas. Por eso Dios pidió que el nuevo rey, que el nuevo gobernante, fuera un hombre que no se dejara llevar de sus pasiones, y mucho menos que hiciera alianzas incorrectas. Número 4. No debía amar el dinero ni buscar acumular para sí riquezas. Dios no quería a los corruptos en medio de su pueblo. Dios quería que su gobernante se cuidara de eso. El rey debía limitar su deseo por la riqueza. Dios no quería, repito, un gobernante corrupto. Número 5. Era clave para Dios, escuche esto, que el que gobernara a su pueblo conociera su palabra. Por eso Dios dijo: cuando el rey que ustedes tengan se siente sobre el trono, debe hacer una copia de esta ley, de la ley de Dios, es decir, de la palabra de Dios. Y debe hacer una copia, dice allí, para estudiarla, para meditarla y para ponerla por obra. Y me encanta cuando dice allí: el nuevo rey debía leer todos los días de su vida la palabra de Dios. El gobernante debe ser alguien que tenga temor a Dios. Y por último, número 6, debía ser un hombre
que no elevara su corazón ante sus hermanos. Escuche eso, que no elevara su corazón ante sus hermanos. En otras palabras, la ley era tanto para los ciudadanos como para el rey. No había privilegios para el rey. No debía elevar su corazón frente a sus compatriotas. No debía abusar de ellos, no debía humillarlos, no debía maltratarlos. Así como el pueblo debía obedecer la ley, el rey también debía someterse a ella. Mire, el libro de Deuteronomio, capítulo 17, del verso 14 al verso 20, nos habla de las características que Dios pide de un rey, de un gobernante. Número 1, debe ser del agrado de Dios, porque ese rey debía gobernar alineado con el gobernante número 1, que es Dios. Número 2, Dios pedía que el gobernante pusiera su confianza en Dios, no en su fuerza, ni en la fuerza de su ejército. Número 3, debía cuidarse de las alianzas equivocadas. No debía dejarse llevar por las pasiones. Número 4, debía ser honesto. No debía amar la riqueza para sí mismo. No debía ser corrupto. Número 5, debía darle a la palabra de Dios el primer lugar en su vida. Debía amar y honrar a Dios. Y número 6, no debía elevar su corazón ante sus hermanos. Es decir, no debía ser un opresor del pueblo. Estaba para obedecer la ley y para servir al pueblo. Eso era lo que Dios exigía de un rey y de un gobernante. Mire, le repito lo que le decían devocionales atrás. No pretendo decirle por quién votar o a quién elegir. Es una decisión muy personal, donde yo no me puedo meter, ni lo voy a hacer. Pero la invitación sí es para que le pidamos a Dios sabiduría para elegir bien. Y sobre todo, antes de elegir, preguntarnos, de todos, ¿cuál es el que más se aproxima al tipo de gobernante que Dios quiere? Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que tú nos regalas. Señor, tú no estás ajeno a lo que vivimos en todas las naciones del mundo. Tú no estás ajeno a las decisiones que debemos tomar en las urnas. Tú estás interesado en guiarnos y tú estás interesado en poner allí a buenas personas para que nos vaya bien. Nuestra oración hoy, Dios, es que nos dé sabiduría a la hora de elegir. Y nuestra oración hoy también es para pedirte que toques el corazón de los gobernantes y de los que están aspirando a algún cargo público, para que ellos puedan reconocerte como el único Dios y a ti, Jesús, como el único Señor y Salvador. Bendice, Dios, todas nuestras naciones. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos. Abrimos nuestro corazón y hoy te reconocemos, Cristo Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Recuerde que este y otros devocionales los encuentra en nuestro canal de YouTube. Le invito para que se suscriba. Nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Allí hay recursos gratuitos de crecimiento espiritual y personal a su alcance. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram, como Rodrigo Riaño del Castillo. Y el libro Diario de un Vencedor ya está disponible en Amazon. Si vive por fuera de Colombia, allí lo puede adquirir. Y si vive en Colombia, tenemos despacho para todo el país a través de www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Un abrazo y bendiciones para todos.